El valor del Malpaís de Güímar va más allá de la riqueza de su flora y su fauna. Observando el paisaje, podemos seguir las huellas de los diferentes usos que el ser humano le ha dado a este lugar. El uso principal que ha tenido el Malpaís ha sido pues el pastoreo. Sabemos que la presencia humana se remonta como mínimo a 2000 años y desde esos 2000 años hasta la actualidad siempre se ha mantenido el uso del pastoreo dentro de este espacio natural. Habían dos rebaños, estaba el de Rodamés, que lo cuidaban ahí, pero todos no teníamos límites de uno para otro, sino todos los pastábamos en todo lo que era todo el Malpaís. Ellas prácticamente se cuidaban solas. Nosotros evitábamos que se fueran al cultivo, aquí la zona que estaba por aquí, que lindaba, y que se fueran a la autopista y que se fueran a la carretera. Ellas prácticamente pastaban solas, subían a la montaña, entraban a la caldera, otros se quedaban por aquí. Casi siempre hacían el mismo recorrido. Buscaban el balillo, cuando en el verano se iban al Malpaís, a lo que es el volcán, a buscar el balillo, y en invierno daban buena leche, porque ya te digo, el pasto de la montaña y los calzoncillos aquí que se mantenían, y daban prácticamente el queso, tenía el mismo paladar casi de la parte alta, que era lo que se buscaba. Al margen del pastoreo, primero llevado a cabo por los guanches y luego por los colonos que se asentaron en esta parte de la isla, en este espacio ha habido otros usos tradicionales, como es la cacería que desde el momento de la conquista hasta la actualidad se ha mantenido en este espacio, y junto con la cacería y el pastoreo comenzó inmediatamente después de la conquista a establecerse un uso agrícola. Comenzaron a repartirse terrenos, ya hay referencias en 1508 de reparto de terrenos alrededor de la montaña de Alchaco, que era el nombre que recibía la montaña grande de Güímar, y en torno a esa montaña comenzaron a repartirse terrenos para establecer los cultivos de la caña de azúcar. Cultivos de la caña de azúcar que luego fueron, cuando decayó el cultivo del azúcar, pues fueron transformados en cultivos de cereales y ya más recientemente en el siglo XX en cultivos de tomatera. Se dedicaban a sembrar tomate, millo o maíz, como se llama, calabacera, cole, batatera, todos esos cultivos pequeños. Bueno, y plataneras también. Y aguacateros, también para la parte alta. En el Malpaís podemos encontrar desde charcas, tanquillas y targueas a cortavientos o paredes de piedra. Otros usos más pequeños que ha tenido en este territorio, el Malpaís, son el aprovechamiento de la sal. Existe una pequeña salina muy antigua en la zona costera, pero a lo largo del siglo XX sobre todo hubieron muchísimas maniobras militares, maniobras de la Guardia Civil que practicaban aquí, venían a practicar el tiro, incluso las maniobras de los aprendices de piloto de helicóptero venían con frecuencia aquí, tanto del ejército como de la Guardia Civil, aprovechando que en toda esta zona pues no hay cables y podían pues aterrizar, elevarse sin ningún tipo de problema. Hace unos 30 años se abandonaron los cultivos y el Malpaís empezó a recuperarse. Esta regeneración natural está a un alto grado de madurez en algunos lugares y es un campo formidable para estudiar la sucesión y recolonización ecológica de las especies. Cuando empezó la construcción tan fuerte, pues la gente ganaban dinero por ahí a montones y entonces pues pegaron a dejar de sembrar, hasta que tuvimos que parar el pozo porque ya no había salida de agua. El Camino del Socorro enlaza Güímar con el Socorro en la costa. Este camino probablemente se fue habilitado inmediatamente después de la conquista porque, como se sabe, en la playa del Socorro, antiguamente de Chimisay, apareció la Virgen de Candelaria. El Camino del Socorro está unido de una manera fundamental a la romería que lleva la imagen de la Virgen del Socorro hasta la playa de Chimisay, donde, según la tradición, se apareció a los guanches un 7 de septiembre. La bajada del Socorro es el día 7 de septiembre y la subida es el día 8. La Virgen sale a las 7 de la mañana desde la iglesia de San Pedro y ya baja en romería por todo el camino.
La romería ha cambiado muchísimo con los años, ha ido modernizándose, pero yo cuando era pequeña, que ya hace muchos años, bajábamos en un burro en Angarillas y la gente pues llevaba un cesto con comida, con vino, unas botas de vino. Esas cestas las dejaban siempre en las casas que ese día estaban abiertas, porque no había bares, aquí no había nada más que las casas que se abrían ese día. Y hace como 20 años les dio a uno por subir la montaña y bajarla, y entonces ya también es como si fuese una tradición de subir la montaña y bajar, que es un disparate porque se estropea la montaña, pero la gente no hay quien les haga ver eso. Pasa por el Camino del Socorro, donde ha pasado toda la vida. Eso no hay quien lo quite porque es el paso de la Virgen. Aunque hayan asfaltado al lado, el camino de tierra es el paso de la Virgen. Desde el siglo XV, esta senda es una importante vía ritual y actualmente está declarada bien de interés cultural. Con ello, no solo se protege el trazado original del camino, sino la celebración de la bajada como memoria de la aparición de la Virgen y los siglos de peregrinación a Chimisay. Bajando por el mismo camino, los habitantes del valle recuerdan su historia e identidad en un entorno lo más parecido posible al original. Pero este lugar ha obtenido otros reconocimientos y protecciones. La Ley de Espacios Naturales de 1987 le da por primera vez una protección legal a una parte de este territorio, pero deja fuera toda la zona de la Banda de Arenas, un ecosistema que ahora sabemos que es vital para la pervivencia de la totalidad del Malpaís. Estos ecosistemas que antes hablé de que eran muy ricos y muy interesantes, se planteó un problema en esta zona a finales de los años 90, en el año 99 o en el año 2000 aproximadamente. El problema fue que el polígono industrial de Güímar, que está aquí a nuestra derecha, continuó su expansión y tenía ya un plan de seguir el proyecto original, que era una serie de infraestructuras, donde estamos ahora mismo nosotros, pues lo que hace el polígono, o sea, una serie de trazado de calles, etcétera, para luego instalar industrias, ¿no? Entonces, esas industrias en sí, pues el impacto sobre el Malpaís de Güímar hubiera sido muy importante, aunque esta zona no estaba declarada reserva natural, y también pensábamos que iba a tener un impacto importante en el tránsito de arenas, ¿no? Entonces, al actuar como, digamos, como barrera a las arenas, las industrias y las calles, y las infraestructuras, iría en decadencia este proceso natural del tránsito de las arenas, irían en decadencia pues estos ecosistemas que hay aquí, los insectos y por tanto el resto del Malpaís, porque no se polinizaría. Entonces es toda una cadena, ¿no?, de cosas que se irían sucediendo. Así que un montón de personas preocupadas por este asunto formamos en el año 2000 aproximadamente una asociación para intentar replantear este desarrollo industrial. Se llamó Plataforma en Defensa del Malpaís de Güímar y Camino del Socorro, porque incluía esto, eliminar el trazado original del Camino del Socorro, ¿no? Y por esta vía también se unieron personas, ¿no?, a nuestro trabajo, ¿no? Entonces planteamos lo inadecuado de hacer este desarrollo industrial aquí, en una de las zonas más ricas a nivel natural del valle, ¿no? Y empezamos un proceso de plantear una iniciativa de ley por la vía de iniciativa legislativa popular, o sea, apoyada por firmas de personas. Después de múltiples esfuerzos de la plataforma y de una parte importante de la ciudadanía de la isla, el Parlamento de Canarias, a finales de 2006, reconoce la importancia de esta ampliación y se protege por ley la integridad territorial del Malpaís. En 2007, ahora, después de la ampliación de la protección del Malpaís hasta aquí, hasta esta zona de los Arenales, estamos en un momento en que hay que plantearse qué hay que hacer en el futuro. Después de lo que se llama la Plataforma en Defensa del Malpaís de Güímar y Camino del Socorro, estamos intentando desarrollar otra iniciativa que de momento se llama Foro del Malpaís, donde se haga un poco la función
de una especie de control o seguimiento, más que control, seguimiento por parte de gente interesada en cómo evoluciona todo lo relacionado con Malpaís, porque esto se acaba de terminar de proteger, pero ahora mismo está pendiente de hacerse un plan director y unas normas de uso, ¿no? Entonces nuestra idea es que por lo menos esta parte de Malpaís, que tuvo tanto uso humano a lo largo de su historia, se mantenga en uso y se mantenga en conocimiento de las personas de aquí y de todo Tenerife como recurso didáctico, como recurso histórico y etnográfico. Los procesos naturales que podemos ver en el Malpaís van en paralelo con el reconocimiento de la importancia de este territorio y sus valores naturales, culturales y etnográficos. A pesar de su nombre, Malpaís, este lugar nunca ha sido improductivo. Lo llevamos utilizando y conservando durante siglos. Ahora es un tesoro de valor incalculable y un aula abierta donde conocer la isla, cuya conservación es tarea de todos.